こんにちは。これはレベル7です。これは、みんなの日本語の初級2の第35課です。Muy bien, esta es el nivel 7 del curso de japonés y estamos con la lección número 35 del libro Minna no Nihongo. Muy bien, さて始めましょう。Bien, vamos a comenzar con la página 76. これは76ページです。76ページです。Bien. Entonces, vamos a revisar tres ejemplos que tienen que ver con lo que se está abordando en la lección número 35. Bien. Vamos viendo. Y de esto, después de ver los ejemplos, vamos a abordarlos a manera más detallada. Muy bien. Vamos con el primer ejemplo. Ichiban, kore. Haru ni nareba sakura ga sakimasu. Haru ni nareba sakura ga sakimasu. Bien, aquí realmente conocemos pues prácticamente todos estos componentes y conocemos todas estas microestructuras gramaticales, podemos decirle, ¿no? Porque juntamos varias formas en una misma oración. La cuestión es que aquí tenemos esta partecita que pues no conocemos, aún no lo conocemos, pero vamos viendo el significado y vamos descubriendo qué significa. Al llegar la primavera, o al volverse primavera, florecen las flores de cerezo. Bien, entonces aquí tenemos que es al llegar o al volverse, ¿ok? La primavera, florecen las flores de cerezo. Entonces lo que podemos ver aquí es que esto pues es una estructura condicional. Estamos dando una condición para que suceda otra cosa, ¿no? Estamos hablando de que si pasa este hecho, que es el llegar la primavera, las flores de cerezo van a florecer. Y ustedes van a decir, pero ya miramos algo muy parecido con to y tará. Okay, vimos algo parecido con to y tará que veíamos que era muy parecido o tal vez era igual a una forma condicional. No se preocupen, en unos instantes más estaríamos viendo cuáles son esas pequeñas diferencias entre uno y el otro. ¿Bien? Excelente. 次、これ、天気が良ければ向こうに島が見えます。天気が良ければ向こうに島が見えます。Bien. Igual, vamos por lo mismo, por una estructura condicional. Si hace buen clima, al fondo puede verse una isla o se puede ver la isla, donde vemos que nuestra condicional recae en esta parte, el que haga un buen clima. ¿Ok? Si hace un buen clima. Bien. Y ustedes van a decir, pero acabamos de ver en el ejemplo anterior, pues que se usa la forma condicional ya, porque estamos volviendo a ver otro ejemplo de forma condicional. Porque lo que podemos ver que diferencia a estos dos es que esto es un verbo. Y esto de acá abajo es un adjetivo. Entonces, la forma condicional no solo es para los verbos, sino que también se usa con los adjetivos. O sea, hace que cuando se cumple una cierta característica, puede pasar otra cosa. En este caso, esa característica es que esté bien el clima. Bien, ¿y qué pasa si está bien el clima? Al fondo se puede ver la isla o una isla. Bien, y por último, Tsugi, antes de empezar ya con las formas gramaticales. Hokkaido ryoko nara 6月がいいです。北海道旅行なら6月がいいです。Bien. Entonces, aquí tenemos esta partecita que es nara. ¿Para qué nos sirve nara? Vamos viendo, dice. Si se trata del viaje a Hokkaido, junio estaría bien. ¿Ok? Si se trata del viaje a Hokkaido, junio estaría bien. Entonces aquí estamos viendo que esto nos sirve para dar información referente, que es este nara. Ese sí se trata de, es lo mismo que el nara, y nos sirve para dar información referente a algo,
¿Algo de qué? Van a decir, pues es que siempre estamos dando información. Pero bueno, el nará nos sirve para una cosa en específico, que es como para seguir agregando información a un tema del que ya se estaba hablando o que otra persona ya había tocado. Igual, en un momento vamos a ver cuáles son las peculiaridades de cada una de estas formas. Bien, entonces vamos con la primera forma. Ok, lo primero que vamos a ver es la yokenke, que es la forma condicional. ¿En qué significa? Bueno, ¿en qué consiste la forma condicional? La yokenke. Pues que consiste en que aquel verbo o adjetivo acompañada de esta forma o conjugada o declinada, como quieran verlo, en esta forma, es un requisito necesario para que otra cosa suceda. O sea, hace que mientras esto no suceda, tal vez el otro acontecimiento no va a suceder. O mejor dicho, cuando esto suceda, lo otro va a suceder de manera inevitable. Entonces, esta forma se compone de la siguiente manera, como vemos aquí. En el grupo 1, los verbos del grupo 1, reemplazamos el último sonido de la forma I en la forma más al sonido de E y ponemos va. O sea, el sonido I más se cambia a sonido E, va. El grupo 2, agrega reba después de la forma más. Y el grupo 3, ya sabemos, siempre son el verbo kimas y el verbo shimas, donde kimas pasa a ser kureba y shimas pasa a ser sureba. Muy bien. Entonces, como les comentaba hace un momento, esto no se queda simplemente en los verbos. También se aplica a los adjetivos. Y no solo a los adjetivos, también a los sustantivos. Entonces vamos viendo. El adjetivo i cambia la última i por quereba. El adjetivo na quita esa na que solo ponemos en ciertas ocasiones y agregamos nara. El na lo quitamos y ponemos nara. Y por último, el sustantivo siempre, pues en su gran mayoría, tiene el mismo trato que el adjetivo tipo na. Entonces el sustantivo simplemente se le agrega nara después de este, ¿no? Entonces vamos a ver, pues a mayor detalle esta partecita. Muy bien, grupo 1, ya sabemos. En la yokenke, pues es conforme al último sonido de i de la forma más, como se presenta a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de la forma del grupo 1. Kakimas pasa a ser kakeba. Ikimas, ikeba. Arukimas, arukeba. Nomimas, nomeba. Yobimas, yobeba. Kaerimas, kaereba. Kaimas, kaeba. Machimas, mateba. Y kashimas, kaseba. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos el que es el sonido de i, cambia por un sonido de e, y luego se le pone, pues va. Ok, bien, eso es el grupo 1, es sencillo. Vamos con el grupo 2, que es aún más sencillo. Ok, en yokenke se agrega reba después del sonido de e en la forma más. Obviamente con aquellas excepciones de los verbos que tienen un sonido de i antes del más o los monosílabos que conforman el grupo 2. Entonces vamos viendo los ejemplos. Son poquitos ejemplos realmente. Entonces tenemos tabe más pasa a ser tabereba. Ne más pasa a ser nereba. Cae más pasa a ser caereba. Y mi más pasa a ser mireba. Entonces, lo que nos damos cuenta es que se quita el más de la forma más y se agrega reba después de lo que va antes de la raíz, ¿no? Lo que va antes del más. Bien, y vamos por último con el grupo 3, que ya sabemos. Siempre están conformados por shimas y aquellos sustantivos de tipo acción más shimas y del verbo kimas y se conjuga de la siguiente manera. Kimas se vuelve kureba. Shimas se vuelve sureba. Y como les comentaba, pues también tenemos los sustantivos
que junto con shimas pues nos dan una acción. Por ejemplo, sanpo shimas, que es pasear, se vuelve a sanpo sureba. Bien. Pero bueno, les comentaba yo, no solo son los verbos, también son los adjetivos y los sustantivos, keiyoshi y meshi. Bien. Entonces, los adjetivos tipo i, así como los tenemos aquí, es sencillo. Tenemos takai, takakereba y yokereba. Entonces lo que podemos ver aquí es que en los adjetivos tipo i cambia la última i del adjetivo por kereba. Sencillo. Vamos viendo los adjetivos tipo na. Bien. Donde tenemos kirena, kirenara. Majime na, majime nara. Bien. Entonces aquí lo que pasa es pues que en los adjetivos tipo na quitamos ese na y agregamos un nara. Y en cuanto a los sustantivos como ame, amenará, murió, murió nara, simplemente agregamos nara después del sustantivo. Es sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Y de esta manera ya tenemos cubierta la forma en que nosotros podemos expresar condicionales. Y una vez hecho esto, pues ya podemos abordar las formas propias de la lección. Muy bien. Vamos viendo. Uso de la forma condicional. Aquí tenemos simplemente forma condicional y lo que va después de la forma condicional. O sea, que lo que pasa aquí hace que lo de acá sea inevitable. Bien. Entonces, pues usando la forma condicional, lo que la acompaña a la forma condicional, como les comentaba, bueno, primero que nada, la forma condicional son requisitos que necesitan cumplirse para que un acontecimiento o un cierto suceso pues se lleve a cabo, ¿no? O que suceda. Muy bien, hasta aquí todo sencillo, todo tranquilo, bien. Pero hay una pequeña notita aquí, que cuando el sujeto de la primera parte, o sea, el sujeto de la forma condicional, aquí es el mismo sujeto que lo que va después, o sea, de la consecuencia o de la reacción de que esto se haya hecho, no pueden usarse verbos que contengan volición. O sea, que no sean cosas que el sujeto haga por voluntad propia, por convicción propia, no. No se trata de eso. Se trata de cosas que sean inevitables. ¿Ok? Entonces, vamos viendo algunas pautas necesarias para poder usar la forma condicional. Muy bien. La primera es que se usa cuando se describen los requisitos para que un cierto acontecimiento se manifieste. Ejemplo. Botan ga o se va, mado ga akimasu. Botan ga o se va, mado ga akimasu. Si pulsas el botón, se abrirá la ventana. O sea, tú pulsas el botón. El que se abra la ventana no depende ya de nada más. Simplemente es algo que va a pasar forzosamente al haber hecho la primera acción, ¿no? Eso es lo bien importante. Que si se hace esto, lo de acá va a pasar irremediablemente. Siempre, siempre, siempre va a pasar. Es una acción o es un suceso inevitable. Siguiente ejemplo. Kare ga ike wa watashi mo ikimasu. Si él va, yo también voy, ¿ok? O sea, en este caso, es inevitable que esta segunda persona vaya. La cuestión es que si se fijan, yo les comentaba hace rato que si fuese el sujeto el mismo a ambos lados, pues no se podría usar, ¿no? Porque el ir se trata de voluntad, se trata de volición, se trata de convicción del sujeto, de quien habla. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos dos sujetos. Tenemos él y tenemos el yo. Entonces, al ser dos sujetos distintos, podemos usar la forma condicional, la yokenki. Siguiente ejemplo. Y tenkinara, mukou ni shima ga miemasu. Y tenkinara, mukou ni shima ga miemasu. Entonces, si hay buen clima, si está bien el clima, por allá o al fondo, puede verse una isla. O sea, que al hacer buen clima, inevitablemente nosotros vamos a poder divisar esa isla a lo lejos, ¿no? En el horizonte.
Y la otra, pues la otra forma en que se usa es cuando se describe lo que otra persona ha dicho o la situación en que se hace el juicio del hablante que se manifiesta. Ejemplo, vamos viendo, tal vez se escuche medio enredado, pero vamos viendo. Hoka ni iken ga nakereba, kore de owarimashou. Hoka ni iken ga nakereba, kore de owarimashou. Bien. Esto es a juicio del hablante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hoka ni iken ga nakereba. Si no hay más opiniones, si no hay otra opinión, terminemos la reunión aquí, ¿no? En este momento. Entonces, ya es el juicio del hablante decir, ¿sabes qué? Yo creo que la reunión ya está bien. Y en caso de que ya no haya ningún otro comentario al respecto, aquí terminamos la reunión, ¿bien? Es a juicio del hablante. Pero ¿sabes qué? Si se fijan, Hokani y Kengana Kereba, si no hay más opiniones al respecto, inevitablemente terminaremos la reunión ya. ¿Bien? Y luego vamos con el siguiente ejemplo. Ashita made ni reporto o dasana kereba narimasen ka. Entonces, tengo hasta mañana para entregar el reporte. Muri nara kinyobi made ni dashite kudasai. Muri nara kinyobi made ni dashite kudasai. O sea, si es imposible o si le resulta imposible, entréguelo hasta el viernes, ¿no? Entonces, es lo que le está diciendo aquí. El hablante está decidiendo sobre estas cosas, sobre estos condicionales. ¿Sabes qué dice? Si te resulta muy difícil entregarlo para, pues en este caso, para mañana, puedes entregarlo o entrégalo el viernes, por favor, ¿no? Entonces, aquí se trata de eso, sobre que el hablante tiene un juicio sobre la situación. Entonces, y él, al poner la condicional, él marca la pauta de lo que va a pasar después de esto, ¿no? Bien. Y ahora sí, vamos a ver eso que les comentaba yo, la comparación entre yokenke, to y tara. Bien, vamos viendo. El to que vimos en la lección 23 se usa cuando el resultado de la acción descrita con to es inevitable. Ejemplo, koko o osuto doa ga akimasu. Koko o osuto doa ga akimasu. Al presionar aquí se abrirá la puerta. Van a decir, esto es igual a lo que comentaba hace un momento. En efecto, porque si nosotros usamos la forma yokenke, o sea, la forma condicional, decimos koko o se va, doa ga akimasu. Si pulsa aquí, se abrirá la puerta. En este caso podemos usar ambas sin problemas, ¿no? Entonces, recordemos, to es para hacer un hecho predecible o ineludible. Pues desde luego, al igual que lo comentamos anteriormente, no puede usarse cuando este hecho proviene de los deseos, del juicio, del permiso, de la esperanza o la solicitud del hablante. Bien. Y ahora vamos viendo la cuestión con tara, que vimos en la lección 25. Entonces, esta forma tenía dos usos. Es una expresión condicional, al igual que el yokenke, pero también indica que una acción ocurrirá cuando se cumplan algunas condiciones. Ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo con las tres formas. Con tara, con yokenke y con to. Si decimos jikan ga nakattara, terebi o mimasen. O sea, si no tengo tiempo, no veré televisión. Luego tenemos jikan ga nakereba, terebi o mimasen. Igual, si no tengo tiempo, no veré televisión. Y el último dice, jikan ga nai to terebi o mimasen. Jikan ga nai to terebi o mimasen. Bien, entonces vamos viendo. En una de estas es incorrecta. Si quieren, pongan pausa en este preciso momento y piensa cuál de estas es, con todo lo que se me ha comentado anteriormente, cuál de estas no es correcta. Bien, entonces vamos viendo que el uso de tara y el uso de yokenke es correcto, mientras que el uso de naito es incorrecto. ¿Por qué? Bien, en este caso, tara y yokenke se pueden utilizar
porque son seguidos por expresiones que reflejan la voluntad del hablante. Recordemos que la forma condicional del yokenke se puede usar también con el juicio del hablante, mientras que el to, en este caso, no aplica eso, ¿no? Simplemente no se aplica a la voluntad del sujeto. Se aplica a cosas que son inevitables. ¿Bien? Y vamos a ver otro ejemplito. Ahora solamente con tara y con yokenke, donde decimos Tokio e kitara zehi renaku shite kudasai. O sea, si viene a Tokio, por favor, póngase en contacto. Pero luego también tenemos Tokio e kureba zehi renaku shite kudasai. Bien, igual aquí tenemos uno que es correcto y otro que es incorrecto. Por el color de las letritas se habrán dado cuenta que el correcto pues es usando tara y no yokenke. ¿Por qué? No se puede usar yokenke a diferencia del tara. ¿Por qué? Pues debido a que los sujetos o el sujeto que se involucra en ambos lados o en ambas partes de la oración, o sea, en la parte condicional y en lo que va a pasar después de que se cumpla la condición, es la misma persona. O sea, quien viene a Tokio es una persona. Y quien avisa que fue a Tokio es la misma persona. Entonces dijimos que en este caso venir y avisar son acciones o son verbos de voluntad, que la misma persona decide hacerlos. Entonces, como son verbos volitivos y es la misma persona la que se involucra en ambas partes de la idea o de la expresión, no se puede usar la forma condicional, el yokenke, pero sí se puede usar tara. Bien, espero que con esto haya quedado clara la diferencia entre el uso de yokenke, de to y de tara. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente formita. Bien, igual al inicio de la lección veíamos que también usamos nara. ¿Para qué? Para cuando el hablante toma un tema que ya ha sido introducido por otra persona o por otro hablante y este da una información extra al respecto, ¿no? Entonces vamos viendo un ejemplito. Onsen ni ikitai en desu ga, doko ka ii tokoro arimasu ka? Onsen ni ikitai en desu ga, doko ka ii tokoro arimasen ka? Es que quiero ir a las aguas termales. ¿Podría recomendarme algún buen lugar? ¿O es que tendrá por ahí algún buen lugar? ¿O conoce por ahí algún buen lugar? Y dice, onsen nara hakuba ga ii desu yo. Onsen nara hakuba ga ii desu yo. O sea, si se trata de aguas termales, ¿qué pasa? Pues hakuba es un buen lugar, ¿no? Si se fijan, el tema fue introducido por quien preguntó sobre las aguas termales y la persona que está respondiendo simplemente está dando una información extra al respecto de esto, ¿no? ¿Qué información? Pues tal vez la información que la persona está requiriendo, ¿no? Pero si se fijan, la primera parte de esta conversación es la persona diciendo que quiere ir a las aguas termales, ¿bien? Vamos entonces con la siguiente formita, que es usando un interrogativo con yokenke y luego i desu ka. Esta expresión se usa para preguntar por instrucciones o sugerencias sobre el mejor curso de acción o lo que estaría mejor hacer en ciertas condiciones o en ciertas situaciones. Ejemplo. Hon o karitai en desu ga, dou sureba ii desu ka? Hon o karitai en desu ga, dou sureba ii desu ka? Es que quiero pedir prestado un libro. ¿Qué estaría bien hacer? Bien. Entonces van a decir, esto se parece mucho a algo que ya vimos anteriormente. Y en efecto, es la misma situación que veíamos con el tara i desu ka. O sea, hono karitai desu ga, dos tara i desu ka. Bien. Entonces aquí, yokenke y el tara o el tara i desu ka pueden ser utilizados sin ningún problema. Pueden usar tanto el uno como el otro. Aquí no existe ninguna diferencia en que los usen, ¿no? Simplemente es para que sepan que también se puede pedir sugerencias utilizando la forma condicional. Bien, y vamos con la última forma de esta lección. Bien, donde tenemos un verbo, un adjetivo i o un adjetivo na, seguido por yokenke, por una forma condicional,
Y luego tenemos una forma de diccionario para el verbo, el adjetivo i dejando la i para el adjetivo i, y el adjetivo na agregando la na para los adjetivos na. Y luego esto se va a seguir por jodó, que significa mientras más. Mientras más que vamos viendo. Vamos viendo, ¿ok? Bueno, en este caso, antes de nada, el verbo o los adjetivos pues estarían en forma condicional, ¿no? No es que sean seguidos por la forma condicional, simplemente que los tomamos el verbo o los adjetivos y los ponemos en su forma condicional. Muy bien. Esto se usa para expresar que el grado descrito en la última parte de la oración aumenta o disminuye con el cambio de grado descrito en lo anterior. Van a decir, ¿cómo? O sea, eso se escucha bastante rebuscado. Pero vamos pensando, ¿no? Simplemente decir, ok, lo que digo con yokenki, o sea, el verbo o el adjetivo, simplemente se ve reforzada esa idea o se ve disminuida la idea de lo que está con yokenke al volver a utilizarlo con jodó. Va a decir otra vez, tal vez, Ingasu todavía se escucha un poquito rebuscado. Pero vamos viendo un ejemplo y con un ejemplo espero que queda mucho más claro. Beatles no ongaku wa kikeba kiku hodo suki ni narimasu. Entonces, mientras más que, ese es el verbo escuchar. Mientras más escucho la música de los Beatles, más me gusta. ¿Ok? Entonces simplemente es para decir que mientras más hacemos una acción, ¿bien? Así de sencillo, así de sencillo. Mientras más hacemos una acción, lo que va después del jodo es lo que pasa al hacer dicha acción, repetidas veces. Muy bien, y el otro ejemplo dice, Pasoku wa sousa ga kantan nara, kantan na hodo ii desu yo. Pasoku wa sousa ga kantan nara, kantan na hodo ii desu yo. O sea, mientras más fácil o más sencillo es el uso de una computadora, pues mejor es el ordenador, ¿no? Simplemente es eso, reforzamos una idea de decir que mientras más se cumple algo, más algo, o sea, más lo que se ponga en jodó, después de jodó, mejor dicho, ¿no? Y con esto estaríamos terminando la lección número 35. Espero hayan entendido y sin más que agregar, 勉強してください。終わりましょう。じゃあね